El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Hoy 23 de junio estamos en la víspera de la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista, santo muy popular, muy querido y con tanta devoción muy arraigada, a San Juanito, como lo llamamos de cariño, a San Juanito en nuestras tierras zacatecanas y en otros lugares también. La liturgia nos invita a celebrar hoy por la mañana la misa ordinaria de la feria y por la tarde la misa vespertina de la vigilia de San Juan Bautista. Seguimos escuchando las diversas recomendaciones que Jesús nos da en el Sermón de la Montaña, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7 que hemos proclamado. Hoy leemos 3 recomendaciones. La primera acerca del respeto a las cosas santas o a lo sagrado. La segunda sobre el trato a los demás y la tercera es la invitación a entrar por la puerta angosta que conduce al reino y que exige esfuerzo. Aquí podemos ver cómo Jesús va enseñando poco a poco sus caminos, los que tenemos que seguir y andar los cristianos y los discípulos suyos. Les propongo que hablemos de la segunda enseñanza que nos da hoy Jesús, cuál es tratar a los demás como queremos que nos traten ellos a nosotros. Y efectivamente, en la vida hay principios que nunca tendríamos que olvidar. Hoy el Evangelio, como hemos dicho, nos recuerda la importancia de hacer el bien, pero no como un cálculo egoísta para conseguir algo de los demás, sino como un principio para construir relaciones sanas. Por eso Jesús insiste en que precisamente en esta disposición se resumen la ley y los profetas. Si alguien quiere vivir la Sagrada Escritura, las enseñanzas del Evangelio, se debe disponer para hacer el bien a los demás. Hay que recordar que todas las grandes religiones, así como todos los seres humanos de todo el mundo y de todos los tiempos, reconocen y han reconocido la importancia de la regla de oro en su forma positiva o negativa de tratar a los demás como quieren que nos traten a nosotros. Incluso San Agustín ya afirmaba que Dios había escrito esta regla en el corazón de cada ser humano. Por tanto, podemos decir que la compasión, la empatía, el altruismo recíproco y la clemencia son como una especie de patrimonio, de herencia de la humanidad. Es cierto que desde el Sermón de la Montaña la regla de oro es insuficiente. Sí hace falta tratar bien a los demás como quieren que nos traten a nosotros, pero hace falta eso y algo más. Si bien es insuficiente este trato, cristianamente hablando, es muy importante y sí es el comienzo para hacerlo realidad. Podríamos decir que hacer el bien
siempre, tendría que ser un acuerdo básico, muy básico, para crear una convivencia elemental entre nosotros. ¿Cuánto desearíamos hoy que haya un buen trato en el orden público? Que el otro no me quite mis cosas, que el otro me trate bien, que el otro no sea injusto conmigo, que el otro se comporte como debe de ser humanamente hablando entre los hermanos, entre los amigos, entre los conciudadanos. ¿Cuánto deseamos que eso suceda? La paz. Ahora bien, queridos hermanos y hermanas, ante esto que estamos diciendo, ante el buen trato humano y cristiano, ¿qué actitudes positivas para hacer el bien descubrimos en muchas personas que, independientemente de que no crean en Dios o piensen lo mismo que nosotros, lo practican con generosidad y disposición? En esta crisis de la pandemia, preguntémonos cómo tratar o hacer el bien a los demás. O en esta crisis incluso de inseguridad, cómo tratar bien a los demás. Pero bueno, vayamos a esta crisis, a esta primera pandemia, o a esta pandemia que está muy vigente y que está a la vista, la pandemia del coronavirus. ¿Cómo tratar bien a los demás? Personalmente creo que podemos tratar bien a los demás siendo responsables y siendo corresponsables, observando y cumpliendo las medidas sanitarias para cuidarnos todos, unos a otros. Ante lo difícil, ante la gran incertidumbre y ante la vasta información sobre esta crisis sanitaria, porque hay mucha que a veces nos confunde, tal parece que la corresponsabilidad es una de las únicas cosas que podemos hacer y que está a nuestro alcance. Incluso nuestros gobernantes federales han dicho, pues no se fijen tanto en los semáforos, tengan en cuenta las medidas sanitarias. Quién sabe, los semáforos deben tener su objetivo. Si no nos fijamos en los semáforos, entonces ¿en qué? Pero también es cierto, hay que tener en cuenta y observar y cumplir las medidas sanitarias que son muy importantes y muy eficaces. Pero también ojalá que podamos poner lo nuestro, construir la paz en casa, educar en la paz desde casa, para que también haya paz en la sociedad, en la gran familia, porque hay mucha inseguridad, es la otra crisis que tenemos mucho tiempo viviendo. Ojalá que eduquemos en la paz desde la casa. Ahora bien, ojalá que la fiesta de San Juanito, en las morismas de Bracho especialmente, se celebren con la sana distancia, si se celebran, y en lo posible de manera virtual, para que sí expresemos la corresponsabilidad, el cuidado de unos a otros, el buen trato de unos a otros, y evitemos en lo posible los lamentables contagios que traen luego sus graves y tristes consecuencias. Allí está una oportunidad local, aquí de nuestra ciudad de Zacatecas, de tratar bien a los demás, de cuidarnos nosotros también y de cuidar a los demás. Dios quiere eso. Dios quiere eso y nos da ejemplo. Dice la Escritura que Jesús pasó haciendo el bien, tratando bien a todo el que se encontraba. No hemos escuchado en el Evangelio un maltrato de Jesús a los demás. Siempre trataba bien, pasó haciendo el bien. La Eucaristía que celebramos, hermanos y hermanas, es el máximo bien y el mejor trato que nos sigue dando el Señor al entregarse amorosamente por nosotros y para nuestra salvación. ¿Cómo le podemos pagar al Señor todo el bien que nos ha hecho? Alcemos la copa de la salvación y démosle gracias al Señor por ese buen trato amoroso y por su entrega. Que así como Él nos trata bien a todos, también nosotros tratemos bien a los demás en el diario vivir. Que así sea.